¿Sabes lo que la Biblia realmente enseña sobre la fornicación? Muchas personas interpretan mal esta palabra y terminan sacando conclusiones equivocadas. Esta confusión puede generar juicios injustos y prácticas que no reflejan las verdaderas enseñanzas de las Escrituras. Entender el significado correcto es esencial para vivir de acuerdo con los principios bíblicos y aplicarlos de manera práctica en la vida diaria. Más que una cuestión doctrinal, comprender lo que la Biblia dice sobre la fornicación ayuda a construir relaciones saludables, basadas en respeto, amor y compromiso, que son valores centrales del mensaje cristiano. Si alguna vez te has preguntado qué significa realmente la fornicación, o si tienes dudas sobre cómo esta palabra impacta tu vida, sigue conmigo. Vamos a entender juntos lo que las Escrituras dicen, sin prejuicios ni interpretaciones distorsionadas. Origen de la palabra fornicación. El término fornicación tiene una historia lingüística y cultural compleja. Proviene del latín fornicatio, que originalmente se refería a actos sexuales ilícitos o inmorales. La palabra está relacionada con fornix, que significa arco o bóveda, y se usaba para describir los lugares donde ocurrían prácticas consideradas inmorales, como burdeles situados debajo de arcos de edificios. En los textos bíblicos, los términos equivalentes a fornicación aparecen en griego y en hebreo. En griego del Nuevo Testamento, la palabra más común es porneia, que abarca una variedad de comportamientos sexuales fuera de los patrones aceptados, incluidos adulterio, prostitución y relaciones sexuales antes del matrimonio. En hebreo, el término equivalente, sana, también se refiere a prostitución o prácticas consideradas inmorales, pero a menudo tiene un uso simbólico, representando la infidelidad espiritual de Israel hacia Dios. La traducción a diferentes idiomas a lo largo de los siglos a menudo simplificó o restringió el significado original. Por ejemplo, en algunas traducciones de la Biblia, porneía se traduce solo como adulterio o inmoralidad sexual, ignorando las matices contextuales. Esta simplificación puede haber llevado a una interpretación limitada y moralista del término en algunas culturas. Vamos a entender más sobre el contexto cultural e histórico en la Biblia. En las sociedades bíblicas, la fornicación era más que una cuestión de comportamiento individual. Se veía como una transgresión que afectaba a la comunidad y a la relación con Dios. En Israel, la sexualidad estaba profundamente vinculada a la identidad espiritual y social. Las relaciones sexuales fuera del matrimonio eran frecuentemente condenadas porque desestabilizaban los lazos familiares, fundamentales para la preservación de la herencia y la línea de sangre. Además, en el contexto religioso, porneía y sanaa se usaban de forma metafórica para describir la idolatría o la traición espiritual. Por ejemplo, cuando Israel adoraba a otros dioses, eso se comparaba con una forma de fornicación o infidelidad matrimonial, subrayando la gravedad de esta acción a los ojos de Dios. En el uso secular, especialmente en las culturas grecorromanas, la palabra tenía un enfoque más conductual y social, asociándose con prácticas como la prostitución o comportamientos sexuales fuera de las normas. Sin embargo, la perspectiva religiosa confería al término una carga moral y espiritual mucho más profunda, destacando la separación entre lo que se consideraba puro e impuro. Estas diferencias entre los significados religiosos y seculares ayudaron a moldear cómo se entendió la fornicación a lo largo del tiempo, influenciando las normas morales e interpretaciones culturales hasta el día de hoy. La palabra fornicación
Aparece en varios versículos de la Biblia, trayendo enseñanzas importantes sobre la pureza sexual y el plan de Dios para las relaciones humanas. Vamos a explorar algunos textos significativos y sus interpretaciones. Huid de la fornicación. Todo pecado que el hombre comete está fuera del cuerpo, pero el que fornica peca contra su propio cuerpo. Primera carta a los Corintios 6:18. En este texto, el apóstol Pablo exhorta a los cristianos a alejarse de la fornicación, porque es un pecado que afecta directamente al cuerpo, que es templo del Espíritu Santo. Los líderes religiosos suelen destacar la urgencia de la palabra huid, indicando que debemos evitar situaciones que nos lleven a este pecado. Pero yo os digo que cualquiera que repudie a su mujer, salvo por causa de fornicación, hace que ella cometa adulterio, y cualquiera que se case con la repudiada comete adulterio. Mateo 5:32. Jesús aborda la gravedad de la fornicación dentro del matrimonio. Aquí, la palabra está relacionada con una traición que puede justificar el divorcio. Muchos comentaristas señalan que el término enfatiza el compromiso del pacto matrimonial. Las obras de la carne son manifiestas, las cuales son fornicación, impureza, lascivia. Gálatas 5:19-21. Pablo enumera la fornicación como una obra de la carne, contrastándola con los frutos del Espíritu. Esto refuerza que este pecado es incompatible con una vida dirigida por el Espíritu de Dios. Pero ¿cuál es la diferencia entre fornicación, adulterio e impureza sexual? Fornicación. La fornicación es un término usado para referirse a relaciones sexuales que ocurren fuera del matrimonio. De manera sencilla, es cualquier tipo de relación íntima entre personas que no están casadas entre sí. El término está frecuentemente asociado con conceptos religiosos o morales y en algunos contextos puede usarse para describir comportamientos considerados inapropiados o contrarios a ciertas normas culturales o espirituales. Adulterio. El adulterio ocurre cuando una persona casada tiene una relación íntima con alguien que no es su cónyuge. Este acto se ve como una violación profunda del compromiso y la confianza que existen dentro del matrimonio. En el contexto bíblico, el adulterio es considerado un pecado muy grave, ya que va en contra de las enseñanzas de fidelidad y respeto entre marido y mujer. La Biblia destaca que el matrimonio es una unión sagrada, y el adulterio destruye ese pacto, dañando la relación y la confianza entre los cónyuges. Impureza sexual. La impureza sexual es un concepto que abarca no solo el acto físico, sino también los pensamientos, deseos y comportamientos que van en contra de los principios y valores que muchas religiones y creencias defienden para la sexualidad humana. Implica cualquier actitud que no respete el plan de Dios para la intimidad y la relación entre las personas. Esto incluye, por ejemplo, fantasías, imágenes mentales o prácticas que no están alineadas con lo que se considera puro o correcto según esas enseñanzas. La impureza sexual, por lo tanto, no se limita al comportamiento visible, sino también a lo que ocurre en la mente y en el corazón de las personas. Los líderes religiosos a menudo explican que, aunque la fornicación y el adulterio se refieren a acciones físicas específicas, la impureza sexual también implica la lucha interna contra tentaciones y pensamientos impuros. Esta distinción es importante para que los cristianos comprendan que la búsqueda de la santidad no se limita solo a lo que se hace externamente, sino también al control de las emociones y deseos internos.
Este entendimiento de los versículos y términos refuerza la idea de que vivir según los estándares bíblicos requiere cuidado no solo del comportamiento, sino también de la pureza de la mente y el corazón. Al esforzarse por mantener la pureza del cuerpo, la mente y el espíritu, los cristianos buscan vivir de una manera que honre a Dios en todas las áreas de sus vidas, reconociendo que las acciones externas comienzan con los pensamientos y actitudes internas. Pero existen comprensiones erróneas comunes sobre la fornicación. Muchas personas dicen, la fornicación es solo sobre actos físicos. Muchas personas creen que la fornicación se refiere solo a actos sexuales, es decir, a las relaciones sexuales fuera del matrimonio. Aunque el acto físico puede ser un aspecto de la fornicación, el concepto bíblico de fornicación va más allá. La Biblia ve la fornicación como un pecado que involucra más que el comportamiento físico. También abarca actitudes y pensamientos inmorales. Por ejemplo, Jesús, en Mateo 5:28, dice: «Cualquiera que mire a una mujer con intención impura en el corazón, ya ha cometido adulterio con ella». Esto indica que el pecado de la fornicación puede comenzar en el corazón y la mente, no solo en las acciones físicas. El término fornicación se aplica a situaciones específicas y no a todas las culturas. Algunas personas piensan que el término fornicación es específico de ciertas culturas o épocas. Sin embargo, la visión bíblica es universal, válida en todas las culturas y épocas. El pecado de la fornicación, según lo descrito en las Escrituras, es la práctica de tener sexo fuera del matrimonio, independientemente de las normas culturales de una sociedad particular. Esto no cambia con el tiempo o el lugar. La Biblia aborda el comportamiento moral de una manera que trasciende las barreras culturales, orientando a todos los cristianos a vivir de acuerdo con los principios de pureza y santidad. Estas comprensiones erróneas pueden ser inapropiadas porque no reflejan el contexto más amplio de la Biblia sobre la moralidad, el comportamiento humano y el propósito divino para la sexualidad. El entendimiento de la fornicación en la Biblia es más profundo e involucra la pureza del corazón y la mente, y no solo las acciones externas. Al comprender estos principios queda claro que la fornicación no es solo un comportamiento físico, sino un estilo de vida que ignora los valores morales y espirituales que Dios enseña en las Escrituras. La forma en que interpretamos la palabra de Dios puede tener un impacto profundo en nuestra vida cotidiana. Cuando buscamos comprender la Biblia de manera sincera, esto influye en nuestras actitudes, decisiones e incluso en la forma en que nos relacionamos con los demás. La interpretación correcta de la palabra nos ayuda a vivir de acuerdo con los valores cristianos, guiándonos a actuar con amor, compasión, justicia y perdón. Por ejemplo, al interpretar las enseñanzas de Jesús sobre el perdón, podemos elegir perdonar a aquellos que nos han herido, incluso cuando esto no es fácil. En lugar de guardar rencor o buscar venganza, entendemos que el perdón trae paz interior y honra a Dios. Otro ejemplo sería la decisión de ayudar al prójimo, como se enseña en la parábola del buen samaritano. Cuando interpretamos correctamente este mensaje, estamos más inclinados a actuar con generosidad y a ayudar a aquellos que están en necesidad, independientemente de su origen o situación. Además, nuestras elecciones diarias, como en el trabajo, en casa o en nuestras amistades, se ven impactadas por la forma en que entendemos los valores cristianos. Si interpretamos correctamente la importancia del respeto, la honestidad y el amor al prójimo, tomamos decisiones más alineadas con esos principios. Por ejemplo, al enfrentar una situación de injusticia en el trabajo,
podemos ser guiados por la integridad, incluso si esto requiere sacrificios personales. ¿Y cómo es la fornicación en la sociedad moderna? La fornicación, que en la tradición bíblica se refiere a relaciones sexuales fuera del matrimonio, ha sido vista de manera diferente a lo largo del tiempo. En el pasado, en muchas culturas, existía un fuerte tabú sobre el sexo antes del matrimonio, considerándolo un pecado grave. Sin embargo, en la sociedad moderna, esta visión ha cambiado. Hoy en día, muchas personas no consideran que la fornicación sea moralmente incorrecta, y la sociedad se ha vuelto más permisiva con las relaciones sexuales antes del matrimonio. Los conceptos de matrimonio y relaciones también han cambiado, y la idea de un compromiso formal se ha visto de manera más flexible. Sin embargo, para aquellos que siguen las enseñanzas bíblicas, la fornicación sigue siendo vista como algo que va en contra de los principios de santidad y compromiso exclusivo que el matrimonio simboliza. ¿Cuál es la diferencia entre los valores bíblicos y las normas culturales actuales? La diferencia entre los valores bíblicos y las normas culturales actuales es clara en muchos aspectos. En la Biblia, las enseñanzas sobre el sexo están frecuentemente vinculadas a la idea de pureza, respeto y compromiso dentro del matrimonio. En cambio, en la sociedad moderna, las normas culturales pueden estar más enfocadas en la libertad individual, donde la idea de libertad sexual es más aceptada. Hoy en día, a menudo se prioriza la búsqueda del placer inmediato y la satisfacción personal, sin necesariamente preocuparse por el compromiso a largo plazo que los valores bíblicos asocian al matrimonio. Esto crea un contraste significativo, ya que las enseñanzas bíblicas enfatizan la importancia de la unión conyugal como una alianza sagrada, mientras que las normas culturales modernas pueden ser más flexibles y abiertas a diferentes formas de relaciones. ¿Y cómo evitar malentendidos al aplicar enseñanzas bíblicas en el contexto moderno? Al aplicar las enseñanzas bíblicas en el contexto moderno, es importante entender las diferencias culturales y sociales que existen entre los tiempos antiguos y la sociedad actual. Algunas personas pueden encontrar difícil comprender o aceptar ciertas enseñanzas bíblicas debido a los cambios de valores hoy en día. Para evitar malentendidos, es esencial explicar los principios bíblicos con claridad, sin imponer un juicio rígido y con la comprensión de que cada persona tiene un camino único. Se puede destacar que, aunque la Biblia tiene valores absolutos, la forma en que esos valores se viven puede estar moldeada por el contexto cultural y las circunstancias de cada individuo. En lugar de criticar o condenar, es más efectivo ofrecer orientación, apoyo y comprensión al compartir las enseñanzas bíblicas con los demás, respetando las diferencias culturales, pero manteniendo la fidelidad a los principios que la Biblia enseña. Entonces, me gustaría invitarte a reflexionar por un momento. ¿Alguna vez has pensado cómo tu comprensión de ciertos conceptos puede afectar tu vida espiritual? ¿Será que, con el tiempo, te has basado en prácticas o creencias que quizás estén fundamentadas en interpretaciones equivocadas? Es importante cuestionar si ha llegado el momento de revisar algunas de esas ideas y buscar una comprensión más clara que nos acerque al verdadero mensaje de la Biblia. Al hacer esto, podrás fortalecer tu fe y caminar con más confianza en la dirección correcta. Entonces, ¿por qué no empezar ahora? Busca la verdad directamente en la palabra de Dios. Comparte este aprendizaje con otros, para que podamos, juntos, entender mejor lo que la Biblia realmente enseña y aplicar esas enseñanzas en nuestras vidas diarias. Si estás buscando entender mejor la palabra de Dios y fortalecer tu vida espiritual, tenemos algo muy valioso para ti.
Al profundizar en el verdadero significado de las enseñanzas bíblicas, descubrirás cómo esto puede transformar tu vida y tu caminar con Cristo. Únete a una comunidad exclusiva de personas que, al igual que tú, están comprometidas en crecer espiritualmente y buscar la verdad. No se trata solo de aprender, sino de vivir con propósito, ayudándonos mutuamente a entender y aplicar los principios divinos en el día a día. Este es el momento perfecto para comenzar este viaje. Al compartir este aprendizaje con amigos y familiares, no solo validas tu propia comprensión, sino que también contribuyes a que otros se conecten con el verdadero propósito de Dios en sus vidas. No pierdas la oportunidad de ser parte de esta transformación. Hazte miembro ahora. Busca la verdad en la palabra. Participa en esta comunidad y vive un propósito más grande. Te estamos esperando. Hasta el próximo video.